resumen del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Este es un resumen narrado del influyente libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. A lo largo de esta versión se presenta un recorrido completo por los principales conceptos, investigaciones y aplicaciones que el autor ofrece para entender la importancia de las emociones en nuestra vida personal, social y profesional. El libro está dividido en varias partes que exploran la estructura emocional del cerebro, las habilidades que componen la inteligencia emocional y cómo éstas influyen en la salud, la educación, el liderazgo y la vida cotidiana. Al final de esta versión encontrarás 2 capítulos especiales que no forman parte del texto original, pero que aplican directamente los principios de la inteligencia emocional a 2 contextos concretos, clínicas dentales y centros de salud. Estos capítulos han sido creados con el objetivo de brindar una guía práctica para profesionales del área médica y odontológica interesados en mejorar la experiencia y el bienestar de sus pacientes mediante la gestión emocional. Capítulo ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones han sido a menudo vistas como un obstáculo para la lógica, una interferencia para el pensamiento racional. Sin embargo, Daniel Goleman nos invita a repensar radicalmente esta idea. Desde una perspectiva evolutiva, las emociones no son una falla del sistema humano, sino una función clave que ha permitido la supervivencia de nuestra especie. En los primeros tiempos de la humanidad, cuando enfrentarse a un depredador o a un desastre natural era parte de la vida diaria, la velocidad para reaccionar podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En estos contextos, pensar demasiado podía ser letal. Por eso, el cerebro desarrolló sistemas emocionales capaces de actuar con rapidez, anticipando respuestas antes incluso de que el pensamiento lógico pudiera intervenir. Las emociones, entonces, nos impulsan a actuar. El miedo nos prepara para huir, la ira para luchar, la alegría para compartir, la tristeza para pedir ayuda. Cada una de ellas tiene una función adaptativa que facilita la interacción con el entorno y con otras personas. Goleman explica que estas respuestas emocionales están codificadas en las estructuras más primitivas del cerebro. La amígdala, por ejemplo, puede detectar señales de peligro en fracciones de segundo y enviar señales al resto del cuerpo para prepararlo para la acción. Este circuito emocional opera más rápido que el razonamiento consciente. Pero este mecanismo, tan útil en la prehistoria, puede convertirse en una fuente de conflictos en la vida moderna. Un correo malinterpretado, un comentario irónico, una crítica inesperada pueden desencadenar reacciones emocionales automáticas que no están alineadas con la realidad del momento. Podemos sentirnos atacados, aunque nadie tenga intención de herirnos. Podemos responder con ira o ansiedad, incluso cuando no hay amenaza real. Este fenómeno, que Goleman llama secuestro emocional, se produce cuando la amígdala toma el control del cerebro, impidiendo que la corteza prefrontal, la parte encargada del pensamiento racional y la toma de decisiones, intervenga. En ese estado actuamos impulsivamente, sin reflexión. El problema no es sentir emociones. El problema es no entenderlas, no saber gestionarlas o no ser conscientes de cómo nos afectan. La inteligencia emocional, en este sentido, no se trata de reprimir las emociones, sino de integrarlas, de reconocer su presencia, comprender su origen y decidir cómo responder ante ellas. Goleman introduce aquí una crítica al modelo tradicional de inteligencia, basado exclusivamente en el coeficiente intelectual. Sostiene que el éxito personal y profesional no depende solo de la lógica o la memoria, sino de la capacidad para manejar las emociones propias y ajenas. Es decir, de la inteligencia emocional. Este capítulo abre la puerta a una nueva forma de comprender la mente humana. Una visión que no opone emoción y razón, sino que las integra como partes complementarias de un mismo proceso. A lo largo del libro, Goleman desarrollará esta idea en profundidad, mostrando cómo la inteligencia emocional puede cultivarse, cómo influye en nuestra salud, en nuestras relaciones y en nuestra capacidad para liderar, enseñar, sanar o convivir. La emoción, lejos de ser una debilidad, es una fuente de energía, de conexión y de sabiduría. Pero solo si aprendemos a conocerla, escucharla y guiarla. Capítulo Anatomía de un secuestro emocional. Imagina que estás conduciendo por una autopista y de pronto un coche se cruza peligrosamente frente a ti.
tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, tus manos se aferran al volante. Todo esto ocurre antes incluso de que tu mente haya formulado una frase coherente. No es un pensamiento el que te salvó, sino una reacción emocional. Este es un ejemplo claro del funcionamiento del cerebro emocional y en particular del papel que juega la amígdala en nuestra vida cotidiana. En este capítulo, Daniel Goleman se adentra en la neurología de las emociones. Explica cómo la amígdala, una estructura en forma de almendra situada en el sistema límbico, actúa como una especie de centinela emocional. Su tarea es analizar constantemente los estímulos que llegan del entorno y si percibe una amenaza, activa una respuesta inmediata. Esta respuesta se produce en milisegundos, mucho antes de que la corteza prefrontal responsable del razonamiento consciente tenga tiempo de analizar la situación. Este fenómeno se llama secuestro amigdalar. Durante este secuestro, la amígdala toma el control del cerebro, silenciando el pensamiento lógico y movilizando el cuerpo para la acción. Es una respuesta instintiva, rápida, intensa y a veces desproporcionada. Porque el cerebro emocional no distingue bien entre una amenaza real y una simbólica. Por ejemplo, recibir una crítica en el trabajo puede activar la misma respuesta de estrés que enfrentarse a un peligro físico. Nuestro cuerpo reacciona con tensión muscular, aumento del ritmo cardíaco, liberación de adrenalina. Nos sentimos atacados incluso si no lo estamos. Podemos responder con ira, con evasión, con ansiedad o incluso con agresividad. Todo esto sucede sin un análisis racional previo. Goleman ilustra estos procesos con ejemplos reales. Personas que, en un momento de intensa emoción, dijeron o hicieron cosas de las que luego se arrepintieron profundamente. Padres que gritan a sus hijos, parejas que se hieren con palabras impulsivas, empleados que pierden el control frente a sus superiores. Todos ellos experimentaron secuestros emocionales que anularon su capacidad de pensar con claridad. Pero el mensaje no es fatalista. Goleman deja claro que, aunque estos secuestros son naturales, no son inevitables. Con entrenamiento y conciencia emocional es posible reconocer las señales tempranas de una reacción emocional y activar mecanismos de autorregulación. El primer paso es la autoconciencia, darnos cuenta de lo que estamos sintiendo antes de actuar. El segundo paso es la reflexión, preguntarnos qué está generando esa emoción, si es proporcional y cómo queremos responder. El tercer paso es la acción consciente, elegir una respuesta alineada con nuestros valores y objetivos en lugar de reaccionar por impulso. Este capítulo también señala que no todas las emociones intensas son problemáticas. De hecho, muchas veces una emoción fuerte puede ser una señal valiosa. El miedo puede protegernos, la ira puede alertarnos de una injusticia, la tristeza puede indicarnos que algo necesita atención. El problema surge cuando dejamos que estas emociones nos dominen, sin comprender su origen ni controlar su expresión. Además, Goleman introduce un concepto crucial, la conexión entre emoción y memoria. Las experiencias emocionales intensas se graban profundamente en nuestro cerebro. Por eso, recordamos con nitidez momentos de miedo, de felicidad, de vergüenza o de dolor. Esta conexión tiene un sentido evolutivo, nos ayuda a aprender de situaciones críticas. Pero también puede hacer que revivamos emociones pasadas ante estímulos similares, incluso si la situación actual no lo justifica. Por ejemplo, una persona que fue humillada en público puede experimentar ansiedad en cualquier contexto que le recuerde remotamente aquella experiencia. Su amígdala reacciona como si el peligro fuera real, aunque no lo sea. En resumen, el secuestro emocional es una poderosa metáfora de cómo la mente puede ser dominada por las emociones si no desarrollamos la capacidad de reconocerlas y gestionarlas. La inteligencia emocional, como propondrá Goleman a lo largo del libro, es la clave para recuperar el control, para usar las emociones como aliadas en lugar de enemigas. Con este conocimiento, estamos mejor preparados para comprender nuestras propias reacciones, para ser más compasivos con las reacciones de los demás y para construir relaciones más saludables, tanto en lo personal como en lo profesional. Capítulo cuando lo inteligente es tonto. En este capítulo, Goleman rompe con la noción tradicional de inteligencia. Durante mucho tiempo
se pensó que el éxito en la vida dependía casi exclusivamente del coeficiente intelectual, el famoso I. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que la inteligencia lógica y verbal no es suficiente. Personas con altos niveles de I pueden fracasar en sus relaciones, sus trabajos o su salud emocional. ¿Por qué? Porque carecen de inteligencia emocional. Goleman relata casos de individuos brillantes en lo académico, pero completamente incapaces de manejar una frustración, de trabajar en equipo o de regular sus emociones. A menudo, la educación se ha centrado en las habilidades cognitivas, dejando de lado la formación emocional. Pero, como demuestra la experiencia y la investigación, las emociones son fundamentales para tomar decisiones acertadas, mantener la motivación y construir relaciones estables. La inteligencia emocional no niega la importancia del pensamiento lógico, pero lo complementa. Ser emocionalmente inteligente significa ser capaz de reconocer lo que sentimos, entender por qué lo sentimos y usar esa información para guiar nuestra conducta. También implica reconocer lo que los demás sienten y responder de manera empática. En muchos contextos, la falta de estas habilidades ha tenido consecuencias graves. Profesionales que pierden el control bajo presión, líderes que no logran motivar a sus equipos, estudiantes que no saben manejar el estrés o el fracaso. Todos estos son ejemplos de cómo la falta de inteligencia emocional puede sabotear el talento cognitivo. Este capítulo sienta las bases para el resto del libro, presentando la tesis central de Goleman: el desarrollo emocional es tan importante o más que el desarrollo intelectual. Y a diferencia del coeficiente intelectual, que es relativamente estable, la inteligencia emocional puede entrenarse, fortalecerse y aplicarse en todas las áreas de la vida. Capítulo Conócete a ti mismo, la autoconciencia emocional. La autoconciencia es la piedra angular de la inteligencia emocional. Sin ella no es posible regular nuestras emociones, ni relacionarnos de forma empática con los demás. Goleman define la autoconciencia como la capacidad de observar nuestras propias emociones mientras ocurren, de nombrarlas y comprender su impacto en nuestros pensamientos y comportamientos. Muchas personas no tienen esta capacidad. Se sienten abrumadas por emociones que no comprenden o actúan sin ser conscientes de lo que las impulsa. Gritan, se aíslan, se frustran, sin poder explicar qué están sintiendo o por qué. Esto no solo dificulta su bienestar personal, sino que también afecta sus relaciones. Una persona autoconsciente, en cambio, es capaz de identificar lo que siente: estoy frustrado, siento miedo, me siento herido. Y al ponerle nombre a la emoción, empieza a recuperar el control. La conciencia emocional permite tomar decisiones más racionales, evitar conflictos innecesarios y actuar con mayor coherencia. Goleman explica que esta habilidad se desarrolla con práctica y reflexión. Llevar un diario emocional, hacer pausas para revisar lo que sentimos, buscar patrones en nuestras reacciones. Todo esto nos ayuda a conocernos mejor y a detectar nuestras tendencias emocionales. Además, la autoconciencia permite detectar nuestros valores más profundos. Nos ayuda a entender qué cosas realmente nos importan, qué nos moviliza, qué nos hace felices o nos genera conflicto. Esta comprensión es fundamental para tomar decisiones alineadas con nuestros objetivos y principios. El capítulo también destaca que la autoconciencia no es solo introspección. También incluye la capacidad de recibir retroalimentación de otros, de escuchar con apertura cómo nos perciben. A veces los demás ven aspectos de nosotros que pasamos por alto y esa perspectiva externa puede enriquecer nuestro autoconocimiento. En definitiva, conocerse a uno mismo no es un lujo ni una meta filosófica. Es una herramienta práctica para vivir mejor, para trabajar con más eficacia, para amar con más profundidad y para aprender de nuestras experiencias. Capítulo de Esclavos de la Pasión, la autorregulación emociona. La vida emocional, si no está controlada, puede ser una fuerza destructiva. En este capítulo, Goleman se centra en la autorregulación emocional, es decir, la capacidad de manejar los impulsos y las emociones intensas. Esta habilidad es esencial para el bienestar personal y la eficacia social. Todos hemos tenido momentos en los que una emoción nos domina. La ira que lleva a decir algo hiriente. La ansiedad que paraliza.
la tristeza que nos aísla. Estos momentos, si se repiten con frecuencia o intensidad, pueden arruinar relaciones, dañar nuestra salud y limitar nuestro desempeño. La autorregulación no significa suprimir las emociones. Se trata, más bien, de canalizarlas adecuadamente. Una persona emocionalmente inteligente sabe cómo calmarse cuando está alterada, cómo postergar una reacción impulsiva y cómo elegir la respuesta más útil para cada situación. Goleman analiza el papel del autocontrol en distintos ámbitos. En la educación, por ejemplo, los estudiantes que aprenden a manejar la frustración y la distracción rinden mejor. En el trabajo, los empleados que regulan sus emociones manejan mejor el estrés, resuelven conflictos con más eficacia y son más valorados por sus colegas. En las relaciones, la autorregulación permite evitar discusiones destructivas y promover la armonía. Además, la regulación emocional tiene efectos directos sobre la salud física. Las emociones negativas crónicas, como el enojo, la ansiedad o la tristeza no gestionada afectan el sistema inmunológico, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y aceleran el envejecimiento. El capítulo también aborda el papel de la reflexión y la respiración consciente como herramientas para calmar el sistema nervioso y recuperar el control. Goleman sugiere que practicar estas habilidades no solo mejora la estabilidad emocional, sino que también fortalece la capacidad de liderazgo, empatía y conexión humana. La autorregulación emocional es una habilidad que se aprende con práctica, paciencia y autoconciencia. Es un pilar de la inteligencia emocional que nos permite vivir con mayor equilibrio, resiliencia y sabiduría. Capítulo La aptitud maestra, la motivación interna. Más allá del control emocional, la inteligencia emocional incluye la capacidad de motivarse a uno mismo. Goleman dedica este capítulo a explorar cómo las emociones influyen en la perseverancia, el entusiasmo y la capacidad de perseguir objetivos a largo plazo. Las personas emocionalmente inteligentes suelen tener un alto grado de motivación interna. No dependen exclusivamente de premios o castigos externos. Tienen un deseo profundo de mejorar, de alcanzar metas, de crecer como personas. Esta motivación se traduce en compromiso, en resiliencia frente a las dificultades y en una actitud positiva ante los desafíos. Goleman muestra que esta capacidad está relacionada con la regulación de emociones como la frustración o el miedo al fracaso. Una persona que sabe canalizar la decepción tras un revés, que puede levantarse después de una caída, tiene una ventaja emocional frente a quienes se rinden fácilmente. También analiza el concepto de flujo, descrito por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. El flujo es un estado de concentración intensa y disfrute total en una tarea desafiante pero alcanzable. Las personas que experimentan el flujo con frecuencia suelen estar muy motivadas porque encuentran satisfacción intrínseca en lo que hacen. La motivación interna se refleja en conductas como la autodisciplina, el deseo de superación, la pasión por aprender, la capacidad de trabajar incluso sin reconocimiento inmediato. Es un rasgo común en líderes, artistas, científicos y emprendedores exitosos. Además, Goleman subraya el papel del optimismo y la esperanza como motores de la motivación. Las personas que creen en su capacidad de influir en el futuro están más dispuestas a esforzarse, a persistir y a innovar. Este capítulo invita a reflexionar sobre nuestras propias fuentes de motivación. ¿Qué nos impulsa? ¿Qué metas nos inspiran? ¿Cómo manejamos los obstáculos? Entender esto nos ayuda a cultivar una actitud más proactiva y comprometida con nuestro propio crecimiento. Capítulo Las raíces de la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus emociones y perspectivas sin necesidad de palabras. Es una habilidad esencial para la vida social, la crianza, la educación y el liderazgo. En este capítulo, Goleman profundiza en cómo se forma y cómo se manifiesta la empatía. Desde los primeros meses de vida, los seres humanos muestran signos de empatía. Un bebé puede llorar al oír a otro llorar. Esta sensibilidad se va desarrollando a medida que el niño recibe atención emocional de sus cuidadores. Cuando los padres son receptivos a las emociones de sus hijos, están sembrando las bases de la empatía futura. Goleman señala que la empatía no es sólo una capacidad emocional,
sino también una habilidad cognitiva. Implica reconocer señales no verbales, interpretar tonos de voz, gestos, miradas. Requiere atención plena y sensibilidad social. En el entorno escolar, los estudiantes empáticos se relacionan mejor con sus compañeros, resuelven conflictos de manera más pacífica y contribuyen a un clima de respeto. En el trabajo, la empatía permite entender mejor las necesidades del cliente, apoyar a los colegas y liderar con humanidad. Este capítulo también aborda la importancia de la empatía en contextos médicos y terapéuticos. Un profesional de la salud que escucha con atención y muestra comprensión mejora significativamente la experiencia del paciente, facilita la adherencia al tratamiento y reduce la ansiedad. Sin empatía, la interacción humana se vuelve mecánica, fría o incluso agresiva. Por eso, Goleman advierte sobre los riesgos de su ausencia, especialmente en entornos altamente competitivos o jerárquicos. Cultivar la empatía implica observar más, escuchar mejor, preguntar con interés genuino y suspender el juicio. Es una habilidad que se fortalece con la práctica y que transforma nuestras relaciones, haciendo del mundo un lugar más compasivo. Capítulo Las artes sociales. La última gran competencia de la inteligencia emocional es la habilidad para manejar relaciones interpersonales. Goleman llama a esto las artes sociales y en este capítulo describe su importancia en todos los ámbitos de la vida. Las personas con habilidades sociales desarrolladas son capaces de influir sin imponer, de liderar sin dominar, de resolver conflictos sin escalar la tensión. Saben cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo intervenir y cuándo retirarse. Son conscientes de los estados emocionales de los demás y adaptan su comportamiento para mejorar la comunicación y la colaboración. Goleman explora cómo estas habilidades se manifiestan en distintos contextos. En el entorno laboral, por ejemplo, los líderes más eficaces no son los más autoritarios ni los más técnicos, sino aquellos que saben conectar emocionalmente con sus equipos, que inspiran confianza y motivación. En la vida familiar, las artes sociales permiten mantener la armonía, resolver malentendidos, educar con firmeza y cariño. En la amistad favorecen la intimidad, la lealtad y el apoyo mutuo. Este capítulo también analiza la relación entre las habilidades sociales y la popularidad entre los pares, especialmente en la infancia y adolescencia. Los niños emocionalmente hábiles suelen ser más aceptados, tienen más amigos y sufren menos aislamiento. Además, se aborda la importancia de la comunicación no verbal, el tono de voz, la postura corporal, la expresión facial. Estos elementos transmiten emociones más allá de las palabras y tienen un gran impacto en cómo se interpreta un mensaje. Las artes sociales no son un don innato. Se aprenden, se entrenan y se perfeccionan. Escuchar activamente, practicar la asertividad, aprender a dar y recibir críticas constructivas, trabajar en equipo, son habilidades que todos podemos desarrollar para mejorar nuestra calidad de vida y nuestras relaciones. Capítulo Pobres enemigos íntimos. Las emociones no solo moldean nuestra relación con nosotros mismos, sino también con quienes más cerca están de nosotros. En este capítulo, Goleman explora cómo la inteligencia emocional influye en la calidad de nuestras relaciones íntimas, pareja, familia, amigos cercanos. Las emociones pueden fortalecer o destruir los vínculos más valiosos. En una relación amorosa, por ejemplo, la falta de empatía, el desprecio o la agresividad verbal pueden erosionar el afecto hasta dejarlo irreconocible. Por otro lado, la capacidad de escuchar, validar emociones y autorregular la frustración puede consolidar un amor duradero. Goleman menciona el trabajo del psicólogo John Gottman, quien ha investigado durante décadas las interacciones de pareja. Gottman ha identificado que ciertos patrones, como el sarcasmo, la crítica constante o el silencio defensivo, predicen con gran precisión la ruptura. En cambio, las parejas que practican la inteligencia emocional, que saben disculparse, expresar afecto y calmarse mutuamente, tienen muchas más probabilidades de superar los conflictos. El capítulo también aborda las relaciones entre padres e hijos. Un padre que no sabe manejar su propio enojo puede terminar gritando o castigando de forma desproporcionada. Un niño expuesto a reacciones emocionales impredecibles crece en un ambiente de inseguridad. Por el contrario,
los padres que modelan una conducta emocionalmente inteligente educan hijos con más autoestima, mejores habilidades sociales y mayor resiliencia. En la amistad, la inteligencia emocional se manifiesta en la lealtad, la capacidad de resolver desacuerdos sin rupturas, el apoyo en los momentos difíciles. Las personas que cuidan sus relaciones con inteligencia emocional suelen tener redes de apoyo más sólidas y duraderas. Este capítulo nos recuerda que las relaciones humanas son un espejo de nuestras habilidades emocionales. Si aprendemos a manejarnos internamente, también sabremos relacionarnos con más respeto, comprensión y afecto. Capítulo: Liderar con corazón. El liderazgo no es solo una cuestión de visión estratégica o habilidades técnicas. Es, ante todo, una cuestión emocional. En este capítulo, Goleman analiza cómo la inteligencia emocional distingue a los grandes líderes de los meramente competentes. Un líder emocionalmente inteligente sabe inspirar, motivar, escuchar y adaptarse a las necesidades de su equipo. Comprende que las emociones son contagiosas y que su propio estado emocional influye directamente en el clima laboral. Si está estresado, ansioso o irritable, transmite ese malestar al resto. Pero si muestra confianza, entusiasmo y equilibrio, genera un ambiente positivo que favorece la productividad. Goleman señala que el liderazgo efectivo requiere 4 competencias emocionales clave: autoconciencia, autorregulación, empatía y habilidades sociales. Un líder que se conoce a sí mismo, que regula sus reacciones, que entiende a su equipo y que sabe comunicarse con claridad tiene muchas más probabilidades de guiar con éxito. El capítulo también aborda el tema del feedback. Muchos líderes evitan dar retroalimentación por miedo al conflicto. Otros la dan de forma brusca y generan rechazo. La inteligencia emocional permite ofrecer críticas constructivas que inspiran mejora sin herir ni humillar. Otro aspecto fundamental es la capacidad de resolver conflictos. Un líder que ignora las tensiones o que impone su criterio por la fuerza crea divisiones. En cambio, un líder que escucha, que busca puntos en común y que negocia con empatía fortalece la cohesión del grupo. Este capítulo ofrece numerosos ejemplos de empresas y organizaciones que han mejorado su rendimiento al priorizar la inteligencia emocional en sus procesos de selección y formación de líderes. La conclusión es clara: liderar con el corazón no es una debilidad, sino una fortaleza estratégica. Capítulo: Mente y medicina. La relación entre las emociones y la salud física es profunda. En este capítulo, Goleman muestra cómo la inteligencia emocional no solo mejora nuestras relaciones y nuestro desempeño laboral, sino que también tiene un impacto directo sobre el cuerpo. El estrés emocional sostenido, por ejemplo, puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar la presión arterial, alterar el sueño y contribuir a enfermedades cardiovasculares. La ansiedad crónica y la depresión no tratada están asociadas con una mayor incidencia de enfermedades graves. Pero también hay evidencia de que las emociones positivas y el bienestar emocional fortalecen la salud. Las personas que experimentan esperanza, gratitud, optimismo y apoyo social tienden a recuperarse más rápido de intervenciones quirúrgicas, a seguir mejor los tratamientos médicos y a tener una mejor calidad de vida. En el entorno hospitalario, los profesionales de la salud emocionalmente inteligentes pueden marcar una gran diferencia. Un médico empático que escucha con atención y responde con sensibilidad puede reducir el miedo del paciente, generar confianza y mejorar el pronóstico. Lo mismo aplica para enfermeros, terapeutas y personal administrativo. Goleman subraya que el trato emocionalmente adecuado no es un lujo ni una cortesía adicional. Es una necesidad clínica. La atención centrada en el paciente incluye el reconocimiento de sus emociones, la validación de su experiencia y el acompañamiento humano en los momentos difíciles. Este capítulo también hace un llamado a incluir la inteligencia emocional en la formación de los profesionales de la salud. Saber aplicar un tratamiento es importante. Saber comunicarlo, sostener emocionalmente al paciente y contener a la familia es igual de fundamental. La medicina, bien entendida, no es solo una ciencia. También es un acto de presencia humana. Y la inteligencia emocional es el puente entre el conocimiento técnico y el cuidado auténtico.
Capítulo el crisol familiar. La familia es la primera escuela emocional. En este capítulo, Goleman describe cómo las interacciones tempranas entre padres e hijos moldean la inteligencia emocional a lo largo de la vida. Desde los primeros meses, los bebés aprenden a regular sus emociones observando a sus cuidadores. Si un niño llora y recibe consuelo, aprende que puede confiar en los otros y en sí mismo. Si, en cambio, sus emociones son ignoradas o castigadas, puede desarrollar miedo, inseguridad o dificultades para expresarse emocionalmente. Goleman señala que los estilos parentales tienen un impacto duradero. Los padres que gritan, que no escuchan o que reaccionan con violencia están enseñando a sus hijos a gestionar el enojo con enojo. Por el contrario, los padres que explican, que contienen, que ofrecen alternativas, enseñan a sus hijos a reconocer y regular sus emociones de forma saludable. El capítulo también aborda el papel del apego seguro. Los niños que crecen con vínculos estables, previsibles y afectuosos desarrollan mayor autoconfianza, empatía y habilidades sociales. En cambio, el apego inseguro, ya sea por abandono, sobreprotección o negligencia emocional, puede generar patrones de relación problemáticos. La familia también es el lugar donde se aprende el lenguaje emocional. Las palabras que usamos para describir lo que sentimos, la forma en que nombramos las emociones, influye en nuestra capacidad para procesarlas y compartirlas. Un niño que aprende a decir estoy triste en lugar de pegar o aislarse, está desarrollando herramientas de inteligencia emocional que lo acompañarán toda la vida. Este capítulo invita a los padres, madres y cuidadores a reflexionar sobre su propia gestión emocional. Nadie es perfecto, pero cada gesto de escucha, cada validación, cada límite firme pero amoroso, contribuye a formar adultos más equilibrados y compasivos. La familia, cuando cultiva la inteligencia emocional, se convierte en un crisol donde se forjan las herramientas más poderosas para una vida plena. Capítulo Trauma y reeducación emocional. No todas las personas tienen la suerte de crecer en entornos emocionales saludables. Muchas cargan con heridas profundas, traumas infantiles, negligencia o violencia. En este capítulo, Goleman aborda cómo el trauma afecta el desarrollo emocional y qué posibilidades existen para sanar y reeducar la vida emocional. Cuando un niño vive bajo estrés crónico, su sistema nervioso se adapta a ese entorno. Se vuelve hipervigilante, ansioso, reactivo. En lugar de aprender a regular sus emociones, vive a la defensiva. Esto puede dejar secuelas que perduran en la adultez, dificultades para confiar, miedo a expresar emociones, tendencia al aislamiento o a la agresión. Sin embargo, Goleman subraya que el cerebro es plástico. Incluso después de experiencias traumáticas, es posible aprender nuevas formas de pensar, sentir y relacionarse. La clave está en ofrecer entornos emocionalmente seguros, relaciones estables y oportunidades para expresar y procesar el dolor. El capítulo destaca el papel fundamental de la terapia emocional, de los programas de intervención temprana y de los modelos positivos que pueden romper el ciclo del trauma. Un maestro comprensivo, un terapeuta empático, una pareja paciente pueden ser agentes de transformación profunda. También se menciona el impacto de la meditación, el mindfulness y otras prácticas contemplativas en la regulación emocional. Estas herramientas ayudan a calmar el sistema nervioso, a observar las emociones sin juicio y a desarrollar una relación más saludable con la propia historia emocional. El trauma deja huellas, pero no define el destino. Con apoyo, conciencia y práctica, es posible reconstruir la inteligencia emocional, sanar las heridas y abrir espacio para relaciones más sanas y una vida más plena. Capítulo el temperamento no es destino. ¿Hasta qué punto nuestras emociones están determinadas por nuestra biología? ¿Qué margen tenemos para cambiar? En este capítulo, Goleman explora la relación entre temperamento, carácter y desarrollo emocional. El temperamento es el conjunto de disposiciones innatas con las que nacemos. Algunos niños son más activos, otros más tranquilos. Algunos se adaptan fácilmente, otros son más sensibles al cambio. Estas diferencias tienen una base genética y se pueden observar desde los primeros meses de vida. Sin embargo, Goleman deja claro que el temperamento no es destino.
lo que somos al nacer es solo el punto de partida. La experiencia, la educación emocional y las relaciones moldean el carácter, que es la forma en que aprendemos a vivir con nuestro temperamento. Por ejemplo, un niño muy impulsivo puede aprender, con el tiempo, a pensar antes de actuar. Una persona muy tímida puede desarrollar habilidades sociales que le permitan expresarse con confianza. No se trata de cambiar quiénes somos, sino de fortalecer nuestras capacidades para vivir con mayor inteligencia emocional. El capítulo también discute la influencia de la cultura, la escuela, la familia y los medios en la formación emocional. Goleman aboga por una sociedad que valore no solo el rendimiento académico o profesional, sino también el desarrollo humano integral. La conclusión es alentadora: todos tenemos el potencial de crecer emocionalmente. A cualquier edad podemos aprender a reconocer mejor nuestras emociones, a regularlas, a motivarnos, a ser más empáticos y a mejorar nuestras relaciones. No importa de dónde partimos, sino hacia dónde elegimos avanzar. Capítulo es el costo de la analfabetización emocional. En este capítulo, Goleman presenta un análisis contundente del impacto social de la falta de inteligencia emocional. La analfabetización emocional, la incapacidad de comprender y gestionar las emociones propias y ajenas, no es solo un problema individual, tiene consecuencias colectivas graves. Las estadísticas muestran un aumento preocupante de la violencia en las escuelas, el acoso escolar, la depresión infantil, las adicciones en la adolescencia y los conflictos familiares. Goleman argumenta que detrás de muchas de estas problemáticas hay un déficit de habilidades emocionales básicas: reconocer lo que uno siente, expresar emociones de forma adecuada, resolver conflictos sin violencia. El capítulo también señala cómo la falta de inteligencia emocional afecta el mundo laboral. Ambientes tóxicos, burnout, falta de colaboración, rotación constante de personal, son síntomas de una cultura organizacional que no sabe gestionar el componente emocional del trabajo. En la política, en los medios y en las redes sociales, la falta de control emocional alimenta la polarización, la agresión verbal y la desinformación. El miedo, la ira y el desprecio se propagan más rápido que la empatía o la reflexión. Goleman hace un llamado urgente a educar emocionalmente desde la infancia. Así como enseñamos a leer, escribir o sumar, debemos enseñar a reconocer emociones, a dialogar, a escuchar y a convivir. La alfabetización emocional no solo mejora la vida individual, sino que previene muchos de los males que afectan a la sociedad contemporánea. Este capítulo es un recordatorio de que la inteligencia emocional no es un lujo ni una moda. Es una necesidad urgente, una herramienta para construir una sociedad más sana, más justa y más humana. Capítulo Perseguir y enseñar las emociones. El libro concluye con una propuesta esperanzadora: la educación emocional como parte integral del sistema educativo. Goleman comparte experiencias exitosas de programas que han incorporado el desarrollo emocional en las escuelas con resultados notables. En estos programas, los niños aprenden a identificar sus emociones, a nombrarlas, a hablar sobre ellas y a resolver conflictos de forma no violenta. Aprenden técnicas de respiración, atención plena y autocontrol. Practican la empatía, la escucha activa y la colaboración. Los resultados son consistentes: disminuye la agresividad, mejora la convivencia escolar, aumenta la motivación académica y se fortalecen las relaciones entre alumnos y docentes. Los estudiantes se sienten más seguros, más comprendidos y más capaces de enfrentar los desafíos del aprendizaje. Goleman argumenta que estas habilidades no solo benefician a los alumnos en el presente, sino que los preparan para una vida adulta más equilibrada y satisfactoria. Saber manejar el estrés, comunicarse con claridad, tomar decisiones conscientes y construir relaciones saludables son competencias clave en cualquier ámbito. Además, formar emocionalmente a los docentes es igual de importante. Un maestro emocionalmente inteligente es más capaz de sostener la diversidad del aula, de responder con paciencia ante la frustración y de modelar comportamientos positivos. Este capítulo invita a transformar la educación no solo en contenidos, sino en humanidad. Una escuela que enseña emociones es una escuela que forma personas completas, preparadas no solo para aprobar exámenes, sino para vivir con conciencia, compasión y responsabilidad.
aplicación práctica, inteligencia emocional en clínicas dentales. La visita al dentista es, para muchas personas, una experiencia cargada de ansiedad. El miedo al dolor, los recuerdos de experiencias pasadas negativas o la sensación de vulnerabilidad al estar en la silla dental pueden generar reacciones emocionales intensas. En este contexto, la inteligencia emocional del equipo odontológico puede transformar por completo la experiencia del paciente. Un dentista emocionalmente inteligente comienza por reconocer sus propias emociones. Sabe que puede enfrentar estrés por la carga de trabajo, frustración ante pacientes difíciles o inseguridad en procedimientos complejos. Al ser consciente de esto, puede regular sus reacciones, mantenerse centrado y ofrecer una atención más empática. El componente clave es la empatía. Escuchar al paciente, validar su miedo, explicarle los procedimientos con calma y ofrecerle opciones de participación activa como levantar la mano si necesita una pausa genera un clima de seguridad emocional. Esto no solo mejora la percepción del paciente, sino que facilita el procedimiento clínico. También es esencial entrenar al personal auxiliar en habilidades sociales, cómo recibir al paciente, cómo manejar situaciones de tensión, cómo responder con amabilidad incluso ante comportamientos difíciles. El ambiente emocional de la clínica influye directamente en la disposición del paciente a regresar y a seguir las indicaciones de tratamiento. Otro aspecto importante es la comunicación no verbal. Una sonrisa, el contacto visual, un tono de voz sereno pueden transmitir más tranquilidad que muchas palabras técnicas. El entorno físico también cuenta, una sala de espera acogedora, música suave, aromas agradables contribuyen a reducir el estrés emocional. En resumen, aplicar la inteligencia emocional en una clínica dental no requiere grandes inversiones, sino pequeños cambios de actitud, conciencia y estilo de relación. Los beneficios son múltiples, pacientes más tranquilos, mayor fidelización, mejor reputación profesional y un ambiente laboral más armónico. Aplicación práctica, inteligencia emocional en centros de salud. Los centros de salud son espacios donde confluyen el dolor, la esperanza, la incertidumbre y la urgencia. Cada día cientos de personas atraviesan sus puertas con emociones intensas. Por eso, la inteligencia emocional es una competencia indispensable para todos los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario. Un médico, una enfermera, un administrativo o un terapeuta emocionalmente inteligente reconoce que su trabajo no es solo técnico. Está en contacto con seres humanos en situaciones vulnerables. La empatía, la escucha activa, la paciencia y la regulación emocional son tan importantes como el conocimiento clínico. Cuando un paciente es recibido con atención genuina, cuando se le explica su situación con claridad y respeto, cuando se reconocen sus miedos sin minimizarlos, se crea un vínculo terapéutico que potencia la adherencia al tratamiento y mejora la recuperación. Además, la inteligencia emocional es fundamental para el trabajo en equipo dentro de un centro de salud. El estrés acumulado, los turnos largos y las situaciones de emergencia pueden generar tensiones entre colegas. Un equipo emocionalmente inteligente sabe comunicarse, resolver conflictos y apoyarse mutuamente. Goleman señala que los líderes de estos centros deben modelar la inteligencia emocional, promover una cultura de respeto, cuidado y crecimiento humano. Esto incluye espacios de capacitación emocional, pausas activas, reconocimiento del esfuerzo y protocolos de atención emocional para el personal. El cuidado de la salud emocional del equipo no es opcional. Reduce el agotamiento, mejora la retención del talento y potencia la calidad del servicio. En conclusión, aplicar la inteligencia emocional en centros de salud no solo beneficia a los pacientes, sino que transforma la práctica médica en un acto más humano, compasivo y eficaz.